Padre, nos presentamos ante ti con toda reverencia, Señor, entendiendo, conociendo lo que dice tu palabra, que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Esa es nuestra realidad. Lo creemos por fe, que tú estás viendo nuestras reuniones, estás en medio de nuestras reuniones, Señor. Incluso los ángeles están viendo la manera como nos reunimos, Señor. Así que nuestra oración es para que guardes nuestro corazón, el de cada uno de nosotros, y nos ayudes a no distorsionar el testimonio de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en cuanto al desarrollo, la revelación de tu palabra, Señor. Por favor, susténtanos. Tú nos conoces más que nadie, Señor. Conoces nuestra debilidad. Sabes que somos incompetentes, Señor. Sabes que no entendemos muchas cosas, Señor. Pero más, sin embargo, te tenemos a ti en nuestro interior y apelamos a ti, porque tú fuiste el que dijiste que tú mismo edificarías tu iglesia. Así que apelamos a ti, Señor, a tu Espíritu, para que el Paracleto nos lleve a toda verdad, Señor. Para que nos llenes a cada uno de nosotros de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos abriendo Primera Tesalonicenses. Nuevamente, el versículo de ayer donde nos quedamos. Versículo 8. Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo sea abundando más y más en el corazón de la iglesia. El Señor es bueno porque nos reúne delante de su presencia y en estos momentos estamos reunidos alrededor de su palabra, acercándonos a lo que el apóstol Pablo llamó el consejo de Dios. En el día de ayer nosotros iniciamos a considerar unas características que deben ser encontradas en la iglesia en relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dijimos nosotros que uno de los aspectos más importantes para todo cristiano es la esperanza de la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde que creímos, desde que la palabra empezó a abrirse en nuestro corazón, empezamos nosotros a conocer que había una esperanza propia en la iglesia del primer siglo. Y el Espíritu Santo inspira a nuestros hermanos los apóstoles y los profetas y los escribas a que nos den testimonio de la esperanza que había en su corazón. Hoy la iglesia, después de conocer el testimonio de la palabra, no le queda otra cosa más que anhelar expectante y anhelantemente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Pero mientras el Señor viene a recoger a su iglesia, a glorificar a sus hijos y a dar justa retribución a los que no creyeron en su nombre, mientras el Señor viene, el Espíritu Santo nos reveló por los apóstoles que hay cosas, aspectos, características de Jesucristo que deben ser halladas e encontradas en la iglesia. Y en el día de ayer nosotros consideramos 4 características y aspectos y rasgos que se deben encontrar en el corazón de la iglesia, en el corazón de la casa de Dios, ¿cierto? Y siempre estos versículos, estas palabras, estaban relacionadas, concatenadas e hiladas con la parusía de nuestro Señor Jesucristo, con la segunda venida del Señor. Y recuerda entonces cuáles fueron esas 4 palabras, ¿cierto? Vimos paciencia, vimos ser irreprensibles, ¿cierto que sí? ¿Cuál más? Santidad. El Señor busca entonces que seamos santos, apartados para Él, como dice Primera Tesalonicenses, que todo nuestro ser sea irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y un último aspecto que consideramos, que los apóstoles siempre lo relacionaban con la venida del Señor, y era que nosotros seamos afirmados, ¿sí? Afirmados en la verdad presente. Afirmados, la palabra griega la miramos que significaba fijar firmemente. ¿Por qué? Pues porque podían venir cualquier momento vientos de doctrina, ¿sí? Y desestabilizar el corazón de la iglesia y quitar del corazón la fe y quitar del corazón la esperanza que tenemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un evento que va a marcar un hito muy importante en la historia de la humanidad. La segunda gloriosa venida del Señor Jesucristo en gloria como león a gobernar.
Entonces, mientras el Señor viene, desea, es su voluntad que se hallen estas cosas en la casa de Dios. Y dijimos entonces que la iglesia es la iglesia porque tiene algo que lo particulariza, y es que el Espíritu Santo. Para que alguien sea considerado como parte del cuerpo de Cristo, como para que sea considerado iglesia, debe tener el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el obrero divino? Desde el interior, desde lo más profundo, va a empezar a trabajar, a forjar estos caracteres y estos rasgos para que sean visibles y manifestados en la iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a complementar hoy con otros 4 aspectos que los apóstoles nos siguen revelando en relación con la venida del Señor Jesucristo, que se deben hallar en el corazón de la iglesia. Leamos el texto base que utilizamos en la reunión anterior. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya. Recuerde que Macedonia y Acaya son distritos y regiones, y por eso se habla de las iglesias en Macedonia, porque son regiones. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, la experiencia de los tesalónicos, después de adorar a dioses que no son dioses por naturaleza, y cuando digo dioses por naturaleza me estoy refiriendo a lo que dice Gálatas. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas y le dice, antes adoraban a los que no son dioses por naturaleza. ¿Por qué no son dioses por naturaleza? Porque son de naturaleza mineral, son de naturaleza de plomo, de hierro, de yeso, de palo. No tienen naturaleza divina, ¿cierto? Por eso son dioses que no son por naturaleza Dios, porque su naturaleza es una naturaleza creada. Los hombres los toman de un material y los crean, ¿cierto? Entonces, después de la experiencia de ser idólatras, de adorar a dioses paganos, entonces vino el mensaje del evangelio por medio de Pablo. Los tesalónicos se convirtieron, ahora pasaron de servir a los ídolos al servir al Dios vivo. Pero a medida que la palabra del Señor iba avanzando en el corazón de la iglesia en Tesalónica, ellos empezaron a percibir algo, y es lo que escribe el apóstol Pablo, de los tesalónicos, que decían, aguardando que de los cielos la revelación de su Hijo nuevamente. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo la primera vez vino ¿de dónde? Del cielo, vino del seno del Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. El Hijo viene del seno del Padre, pero vuelve al Padre. Juan 16:28 dice, salí de Dios y a Dios vuelvo, ¿cierto? A ese mismo lugar. Pero ahora viene, ya no para morir por nuestros pecados, viene para establecer su glorioso reinado sobre la tierra. Aquel que David dijo, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Entonces esa es la esperanza de los tesalónicos y esa es la esperanza nuestra hoy, ¿cierto? De que nuestro amado Señor Jesucristo en algún momento los cielos se abrirán, se rasgarán los cielos y veremos al Hijo de Dios viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Amén. Entonces empezamos con ese versículo para mostrar la esperanza de los tesalónicos. Entonces vamos a mirar otras 4 características y aspectos que se deben encontrar en el corazón de la iglesia, que son forjadas en el interior de la iglesia a medida que se acerca a su Señor, a medida que lo toca por el Espíritu, a medida que se acerca a la palabra. Y vamos a empezar por el primero, que es quizás el aspecto que es más complicado para la iglesia. Vamos a leerlo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. ¿Por qué decimos que es complicado para la iglesia? En algunos aspectos. Porque nosotros venimos de una cultura donde no teníamos fe, donde no conocíamos la palabra, donde no conocíamos al Dios verdadero, no conocíamos cómo era Él, ¿cierto? Entonces cuando empieza nuestra carrera como cristianos,
la palabra empieza a iluminarnos y empieza a decirnos que nuestra vida debe dar un giro. Y nuestra vida debe dar un giro hacia alguien más. Y nuestra vida debe dar un giro porque tiene que empezar a mirar a alguien para que a medida que va mirando a esa persona, la persona va siendo transformada. Ese ejemplo lo vemos nosotros con nuestros hijos. Los que tenemos hijos nos damos cuenta que muchas veces nuestros niños cuando están pequeños imitan lo que hacen los padres. Yo recuerdo, por ejemplo, el niño mío cuando estaba más pequeño, él cogía sus muñecos, los colocaba así en fila y colocaba un balde y se paraba y empezaba a predicarle a los muñecos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hijos están copiando lo que ven de los padres. Entonces lo mismo el Señor dice en 2 Corintios 3:18. Vamos viendo la gloria del Señor en un espejo y a medida que la vamos viendo, ¿qué va sucediendo? Vamos siendo transformados. Ocurre una metamorfosis, un cambio en el interior de la persona. Entonces vamos a leer 1 de Juan 2, versículo 28. Y todos los versos que vamos a leer, que hemos leído en la reunión anterior y hoy, tienen que ver siempre con la segunda venida del Señor, con la aparucía. 1 de Juan 2, 28. Ahora, hijitos. ¿Por qué Juan se refiere a ellos de esa manera? Pues porque Juan se consideraba un padre para ellos, porque los había engendrado por medio del Evangelio. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, o sea, cuando venga por segunda vez, tengamos confianza para que en su venida, su parucía, no nos alejemos de él avergonzados. Voy a tenerme un momentico aquí en esta palabra, aquí en 1 de Juan 2, versículo 28, donde dice permaneced, la palabra ménete, que viene de meno y significa posar, morar, quedarse en un lugar, en relación o en estado. Esta palabra en el griego está en imperativo, o sea que es como una especie de mandato que se le da a la iglesia. Entonces el apóstol Juan, aunque le dijo hijitos, ahora en imperativo le dice, permaneced en él. ¿Para qué? Cuando la iglesia permanece en el Hijo de Dios, cuando el Señor venga en su segunda venida, la iglesia no se va a ir avergonzada delante de él. Y por eso hablamos que es uno de los aspectos un poco más complejos que uno ha visto por la experiencia de los cristianos. Permanecer en el Señor. Cuesta por la vida del alma, porque aún no se ha entregado al Señor, porque aún no se ha negado lo propio, permanecer en el Señor. Entonces hay muchos cristianos que son de temporadas. Así como cuando viene la temporada del amor y la amistad, cuando viene la temporada de diciembre, ¿cierto? Son luces fugaces que aparecen y desaparecen. Todo eso sucede ¿por qué? Porque efectivamente el cristiano no está viendo al Señor, tiene su mirada puesta en otro lugar. Entonces una de las características que el Señor busca en la iglesia es que la iglesia desde que el momento en que creyó permanezca fiel en él ¿hasta qué? Hasta la segunda venida del Señor. Porque si un cristiano permanece en él, cuando él venga, el cristiano no va a ser avergonzado, dice el texto, ¿cierto? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere al tribunal de Cristo. Cuando los creyentes que no permanecieron en Jesucristo van a ser avergonzados en ese día por no haber permanecido en su Señor. ¿Cristo está en nosotros? Amén. Esa es nuestra realidad. Pero a pesar de que Cristo está en nosotros, los apóstoles reiteradamente nos dicen esto: permaneced en Él. Él permanece en nosotros, ahora nosotros experimentalmente cada día debemos permanecer en Él. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, la Escritura dice, por medio sobre todo de Pablo, que nuestro viejo hombre murió con él en la cruz. Eso lo dice, porque fuimos crucificados juntamente con él. Romanos 6, es claro, ¿cierto? Esa es la realidad nuestra. Pero más adelante, ¿sabe qué nos dice Pablo? Haced pues morir lo terrenal en vosotros.
que es el viejo hombre. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué tengo que morir si ya no morí? ¿Sí? Y eso siempre lo hemos dicho acerca de la posición de la iglesia. La iglesia está muerta, tan muerta como Jesucristo. Así está la iglesia, tan muerta. Pero ¿qué pasa? La experiencia, el Espíritu Santo viene y nos quiere llevar a una realidad en nuestro caminar diario de que caminemos como muertos. ¿Muertos a qué? Al pecado, al mundo, al diablo. ¿Me entiendes? Entonces, una de las primeras características que el Señor quiere encontrar y hallar en la iglesia es que encuentre a sus hijos permaneciendo fielmente en Él. Alojarse en Él, aunque Él está alojado en nosotros. Nosotros somos la habitación del huésped celestial. ¿No lo dice la Escritura? Que somos la morada de Él, ¿cierto? Pero entonces nosotros debemos corresponder a la habitación de nuestro huésped de la misma manera. ¿Cómo? Permaneciendo en Él. Quiero traer una figura del Antiguo Testamento para ver este aspecto de permanecer el Señor hasta que Él venga. Vamos a mirar. Vamos a tomar primer libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 2. Aunque la Escritura dice muy claramente que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, sin ambigüedades, lo dice el Señor Jesucristo. No que el Bautista haya reencarnado en la persona de Juan, porque la Biblia no enseña reencarnación. ¿A qué se refiere entonces? A que la intención en el espíritu de Juan era la misma intención que había en el espíritu de Elías. ¿Cuál? Volver el corazón de los hijos ¿a quién? A Dios. Esa misma intención que había en Elías, había en Juan el Bautista levita, ¿cierto? Pero también no podemos dejar ver que Elías, el tisbita, también tiene una tipología o es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento, la Taná, solamente vamos a ver dos hombres que hicieron muchos portentos y señales de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Elías y Eliseo. ¿Sí? Porque a pesar de que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, nunca nos dicen que Juan el Bautista hizo un milagro o una señal, ¿cierto? Pero en cambio Elías tisbita y Eliseo sí, hicieron muchas señales que iban a mostrar a alguien más. O sea, las señales eran apuntando a alguien más que iba a venir. ¿Y era quién? El Hijo de Dios, el verdadero profeta. Porque recuerde que Deuteronomio, creo que es el 18, dice Moisés, el Señor os levantará profeta en medio de vosotros como a mí. O sea, que el Señor Jesucristo también era un profeta. No era un profeta como los demás profetas, sino que era el profeta. ¿Sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo también venía como profeta. Y Elías tisbita nos presenta una clara figura de nuestro Señor Jesucristo en algunos aspectos. Como Jonás. Jonás era una tipología clara del Señor Jesucristo, no en su carácter. El carácter de Jonás no era como el carácter de Cristo. ¿En qué aspecto? En que Jonás estuvo 3 días con sus 3 noches en el vientre del gran pez. De la misma manera, el Hijo de Dios estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Pero de la misma manera que Jonás salió del gran pez, hablando de la resurrección de la muerte, el Hijo de Dios salió de la muerte, ¿cierto? En ese aspecto es una tipología y hablaba del Señor. Bueno, Elías también es un aspecto parecido. En las cosas que sucedieron a Elías, son cosas muy parecidas a las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Elías resucitó la hija de la viuda de Sarepta, ¿recuerda? Lo mismo hizo el Señor a la viuda de Naín. ¿Recuerdas en Lucas? ¿Cierto? Elías hizo algo, hizo descender fuego del cielo, ¿recuerda? Cuando los capitanes de 50 vinieron por él. El Señor Jesucristo también. Y hermano, ¿cuándo? Fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Elías el tisbita fue arrebatado al cielo, ¿recuerdan? Bueno, estaba hablando acerca del momento en que nuestro Señor Jesucristo iba a ascender, aunque también puede tener un aspecto de la iglesia. Ustedes recuerdan también cuando nuestro Señor Jesucristo en Lucas dice que vino un ángel y lo consoló o lo ayudó.
¿Recuerda cuando estaba sudando grandes gotas de sangre? Lo mismo sucedió con el tisbita. El tisbita, cuando estaba en la cueva, después de haber derrotado a los 850 profetas de Baal y Acera, se va y se esconde en una cueva y viene un ángel y lo sustenta ¿con qué? Pan y agua, ¿recuerdan? Y esa comida sola, con esa comida, con ese pan y agua, caminó 40 días. Con esa sola comida. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar utilizando la figura de Elías como el Señor y de Eliseo como una figura de la iglesia. Porque Eliseo dejó todo para seguir ¿a quién? A su Señor. De la misma manera, la iglesia debe de abandonarse al Señor. Vamos a leerlo, va a ser un poquito larga la perico para que miremos algo. Del 1 al 15. Aconteció que cuando quiso Yahvé alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y estas 4 estaciones que tienen Elías y Eliseo son 4 estaciones propias de la vida de cada cristiano. Pero hoy no vamos a tratar eso. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Yahvé me ha enviado a Bet-El, a la casa de Dios, ¿cierto? Y Eliseo dijo, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Eso es un juramento. Descendieron pues a Bet-El. Saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-El le dijeron, ¿sabes que Yahvé te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. O sea que a pesar de que él sabía lo que iba a suceder con Elías, seguía a su lado. Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí porque Yahvé me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Yahvé te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿Por qué lo sabían? Bueno, había una revelación en los profetas acerca de lo que iba a suceder con Elías. Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo, te ruego que me dejes, que te quedes aquí porque Yahvé me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Ojalá sea la misma intención en el corazón de la iglesia. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. O sea, debemos entender que no era el espíritu de Elías, era el espíritu de Dios. Nosotros vamos a ser llenos del espíritu de Dios. ¿Sí? Si bebieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Es muy importante este aspecto. En Eliseo se iba a cumplir lo que quería su corazón, que era una doble porción que había en el espíritu de Elías, pero solo si en el momento del levantamiento de Elías él lo veía. ¿Sí? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. O sea, cuando Elías iba subiendo, se le salieron el manto. Y aconteció en 2 partes. Alzó luego el manto que Elías le había caído, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron ante él. Entonces, aquí nosotros estamos viendo una manera de permanecer en Cristo, tomando como figura a Elías y a Eliseo. Elías una figura de Cristo y Eliseo una figura de la iglesia. Para donde iba Eliseo, para donde iba Elías, iba Eliseo.
Y solamente iba a ser lleno del Espíritu en el momento que viese a su Señor descender. Solo hasta ese momento. De la misma manera, la iglesia debe permanecer en Cristo, pero para ver su segunda venida. Los discípulos vieron cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Pero de la misma manera, la iglesia, si no quiere ser avergonzada en el momento de la venida del Señor, debe permanecer. Así como el Eliseo permaneció al lado de Elías el tisbita. Voy para Gilgal. ¿Sabe qué significa Gilgal? Rodar. Y en Josué tú entiendes qué significa Gilgal cuando se corta el prepucio, la circuncisión, ¿sí? Que habla acerca de la experiencia de la muerte del viejo hombre. Cuando vamos para Betel, habla la experiencia de ver la casa de Dios, ¿sí? Son experiencias que se tienen. Entonces, para donde iba Elías, iba el Señor, iba Eliseo, ¿sí? De la misma manera como Eliseo permaneció hasta que fue quitado su Señor, la iglesia debe permanecer en Cristo. Su permanencia en su mente, en su corazón y en su vivir diario debe ser en Jesucristo, ¿sí? En Jesucristo. Ahora, ¿cómo permanecer en Jesucristo? Vamos a mirar. Dime en Juan 15. Esa era una figura para mostrar cómo los hombres que perciben los asuntos espirituales están permaneciendo en el Señor. Eliseo vio algo diferente en Elías, porque cuando aparece Elías y lo invita a que participen juntos en la obra del Señor, pues Eliseo dice la escritura que tenía 12 yuntas de bueyes, ¿y qué hizo? Inmediatamente las dejó por causa del Señor. Juan 15. Ayer hablamos acerca del labrador, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 4. Nuevamente la misma palabra griega, la raíz de meno. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mire nuevamente el Señor Jesucristo vuelve a exhortar a la iglesia que haga algo. Los dos remos, ¿cierto? Cristo está en nosotros, nosotros debemos permanecer en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿cuál es la figura? La vid. ¿Listo? El árbol, la vid, que tiene los sarmientos, que tienen los pámpanos. Entonces, la savia, la vida, va de la vid a los sarmientos. Y depende de la alimentación de la savia a los sarmientos, va a ser el producido de la vida. ¿Sí me entiendes? Entonces, de la misma manera, si nosotros no permanecemos en esa savia, pues no podemos. Dice la Biblia, sin mí, permaneced en mí como yo en vosotros, como el pámpano, o sea, la comparación, no puede llevar fruto por sí mismo, ¿sí? O sea, el pámpano cuando se arranca, ya es un pámpano que no puede seguir creciendo, madurando. Él no puede tener vida independiente de la vid, de la raíz, del árbol. La vida propia de la raíz va para el pámpano, para que vaya creciendo, para que vaya madurando. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, de la misma manera que la vid no puede llevar fruto si no está pegado al pámpano, en nosotros, no puede haber un desarrollo de la vida cristiana si no permanecemos en Jesucristo. Cuando nosotros vemos mucha niñez y enanismo en la casa de Dios, es porque los hermanos y las hermanas no están permaneciendo en Jesucristo. Eso es un producto de no permanecer en el Señor. El cristiano que permanece en Jesucristo va a tener frutos. ¿No lo dice el Salmo? ¿No lo dice Jeremías? Será plantado como junto a corrientes de agua viva. ¿Y qué va a suceder eso? Su hoja no caerá y tendrá fruto. Entonces, cuando hay un cristiano que no está permaneciendo en el Señor, no está dando fruto. La evidencia de que el cristiano está permaneciendo en Jesucristo es que hay una característica de Cristo muy palpable y notable en ese hermano y en esa hermana. ¿Sí? Amén. Entonces, este primer aspecto, la permanencia. El Espíritu Santo está trabajando para que el cristiano permanezca en su corazón en el Señor. ¿Sí?
Puede trabajar, puede estudiar, puede tener un hogar, puede tener hijos, pero eso no implica que no puede permanecer en su corazón en el Señor. Amén. Pasemos a otro aspecto. Segunda de Corintios. Primera de Corintios, disculpen. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Aquí está la Biblia textual, ¿cierto? ¿Alguien la tiene? ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Bueno, está el apóstol Pablo despidiéndose en su carta a la iglesia en Corintios, la primera carta. Y mira este versículo que vamos a leer. Primera Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El hermano que tiene la Biblia textual me puede decir cómo dice. ¿Sí? Entonces dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. Dice así. Esa palabra maranata es una de las pocas palabras que se conservó en el arameo en el texto griego. Porque el Nuevo Testamento nosotros lo tenemos en griego, pero hay pocas palabras, y sobre todo utilizadas por Marcos y por Pablo algunas, que tienen su origen en arameo. Por ejemplo, esta palabra, maranata, marananta, el Señor, ven Señor, traduce esa palabra. Por ejemplo, la palabra Abba, que aparece en Gálatas, es una palabra aramea que significa padre, con cariño. El Señor Jesucristo también utilizó esas palabras en el Evangelio de Marcos cuando dice talita cum, ¿recuerda? O cuando dice éfata, sea abierto. O cuando dice en Marcos, no Eli, Eli, lava samatani, sino Eloí, Eloí, lava samatani. Eso es en arameo, ¿cierto? Entonces, esta palabra significa el Señor viene. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que está vinculando a el amor a la venida del Señor, ¿sí? Pero también está mostrando con esta exclamación, porque en el griego está como una exclamación, que también va a haber un juicio cuando el Señor venga. El que no amare al Señor Jesucristo, ¿sea qué? Anatema, o sea, caiga un juicio sobre esa persona, ¿sí? Maranata, el Señor viene. Entonces, una de las características y de los rasgos que debe ser encontrado en la iglesia es que amar al Señor, mientras que Él viene, la iglesia debe amarlo con todo su corazón, ¿sí? Recuerde que eso es lo que dice la Shemá, Deuteronomio 6. Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé uno es. Y amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo lo que dice la misma ley. Esto se debe ser encontrado en el corazón de la iglesia. Amar a su Señor. El solo hecho de saber y de esperar al Señor debe despertar un corazón y en el corazón un cariño y un amor por la venida del Señor. Entonces, mientras el Señor viene, el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué? A que amemos al Señor. A que dejemos de ser tan egoístas y de amarnos a nosotros mismos. Y de buscar nuestro bienestar y no el bienestar y lo que Dios está buscando en su casa. Ustedes saben todo lo que el Señor hizo por la iglesia. Todo lo que dejó por la iglesia. Y la manera en que amó a la iglesia. Bueno, el Señor nos ha dejado un ejemplo. Entonces, una de las características que debe ser encontrada en el corazón de la iglesia mientras viene su Señor es que debemos amar al Señor. ¿Sí? Ahora, hay formas prácticas de nosotros decir que amamos. ¿Sí? Eso varía mucho de las personas. Para un hombre, sentirse amado por su esposa depende mucho de la persona, depende para él qué considere que es el amor. Lo mismo para las mujeres. Hay algunas mujeres que para ellas ser amada es, por ejemplo, pasar tiempo juntos. ¿Sí? Para otras no, para otras es que le den detalles, por decirlo así. Entonces depende mucho de cada persona la manifestación de amor. Y al Señor se ama con hechos. Sí, con nuestra boca decimos, Señor, te amamos, pero eso tiene que tener un sustento y una realidad. Entonces vamos a mirar cómo palpamos la realidad de que verdaderamente amamos al Señor. Miremos solamente dos versículos. Juan
14. Juan 14, versículo 15. Entonces estamos vinculando el amar al Señor con su venida. Juan 14, 15. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Bueno. Mire una manifestación de que amamos al Señor. ¿Cómo? Si me amáis, guardad, nuevamente en imperativo. Guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Y nos lo aclara en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué va a hacer? Mi palabra va a guardar. Entonces, una evidencia de que amamos al Señor es que estamos guardando su palabra en nuestro corazón. Es que sus mandamientos no son gravosos para mí, porque sabemos que sus mandamientos son de vida. Que el Señor nunca va a tratar de perjudicar a un cristiano con sus mandamientos, antes bien lo está protegiendo y lo está guardando. Voy a poner un ejemplo. Adán, en el huerto de Edén. Adán, ¿ves todos los árboles? Sí, Señor. Puedes comer de todos los árboles. Pero ese árbol que ves allí, sí, Señor, de ese no vas a comer. ¿Por qué, Señor? Porque no va a ser beneficioso para ti. Va a causarte algo que yo no quiero que te cause, que va a ser la muerte. ¿Listo? Entonces Dios le limitó los árboles a Adán, no porque no quisiera que Adán no comiera de él, sino porque sabía que cuando lo hiciera iba a pasar algo a él que él no quería. Entonces los mandamientos del Señor nos los da y su palabra nos las da. Es para bien nuestro, no para bien de él. Es para nuestro beneficio. Él sabe qué es lo bueno, entonces por eso nos pone un límite. ¿Por qué tenemos semáforos? Pásese un semáforo en rojo y lo más probable es que se estrelle. ¿Para qué están ellos? Como un límite a las personas, para que no los sobrepase. Entonces Dios nos da mandamientos buenos porque nos ama y nos quiere guardar de nosotros mismos, del diablo y del mundo. Pero cuando nos acercamos al Señor y vamos entendiendo que nosotros debemos amar y percibir que debemos amar al Señor desde lo profundo, debemos evidenciarlo. ¿Cuál es la evidencia? Uno de los muchos aspectos de evidenciarlo. No lo podemos decir todo. Guardar la palabra del Señor. Eso debe caracterizar a la iglesia que está expectante en la venida segunda del Señor, que guarda su palabra, que es obediente a su palabra. Es que no entiendo este aspecto. Guarde la palabra, sea obediente a la palabra y el Señor después se lo hará hacer entender. Entonces la característica de la iglesia es que es obediente. Entonces una de las evidencias que amamos al Señor es ¿cuál? Guardamos su palabra y sus mandamientos no son gravosos para nosotros, dados en su palabra. Entonces nos acercamos a la palabra, hay mandamientos para nosotros y así esos mandamientos vayan en contra de lo que yo quiero, debe primar siempre la obediencia al Señor y esa es una evidencia que amamos al Señor. Amén. Entonces esa sería una de las segundas características que deben ser halladas en el corazón de la iglesia. Otra característica que la hicimos el día de hoy, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 26. 1 Corintios 11, versículo 26. ¿Lo tenemos? Amén. Hoy participamos de la mesa que el Señor preparó para cada uno de sus hijos. Entonces, verso 26. Así pues, todas las veces, la Biblia textual dice tan a menudo, que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos. O sea que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos evangelizando, estamos diciendo, Cristo murió por nosotros, de la misma manera que el pan fue partido, Cristo fue molido por nuestros pecados. Idea 53, ¿cierto? Pero, ¿qué más estamos haciendo? La muerte y beber esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces otra característica que debe ser hallada en el corazón de la iglesia es que participar de la mesa del Señor. Porque estamos anunciando que Él murió, pero estamos anunciando que resucitó y que pronto volverá. Entonces mire que está vinculando el partimiento del pan hasta la venida del Señor. Entonces
Entonces, una iglesia bíblica, una iglesia que guarda su palabra, es una iglesia que va a participar constantemente de la mesa del Señor, porque ese fue el mandamiento del Señor. El Señor nos dijo que teníamos que hacerlo y Pablo entiende que debemos hacerlo hasta que venga. ¿Por qué? Porque ya cuando Él esté presente no necesitaremos participar más de ella. Ya tendremos la realidad que ser, hermano. Amén. Entonces, este aspecto también debe ser encontrado en la iglesia. Y un último aspecto, Apocalipsis 2. Vamos a leer a la iglesia en Tiatira. Sí, a la iglesia en Tiatira. No vamos a hacer una exégesis de Apocalipsis 2 a la iglesia en Tiatira. Solamente vamos a mirar un aspecto relacionado con la segunda venida del Señor. Mensaje a la iglesia en Tiatira. Hay hermanos que han entendido que la iglesia en Tiatira, aunque fue una iglesia históricamente que existió, también presenta una tipología en el desarrollo de la iglesia hacia la madurez. Entonces muchos comparan el tiempo de Tiatira, que empezó más o menos en el siglo segundo, tercero, hasta la venida del Señor Jesucristo, que es uno de los sistemas que va a existir hasta que venga el Señor. Vamos a leerlo todo para llegar al versículo que nos interesa en relación con el tema que estamos tratando. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces vemos estas dos características. ¿Cuál? Ojos como llama de fuego. ¿A qué se refiere eso? A que el Señor conoce lo más profundo de cada uno de nosotros. Pero viene un segundo aspecto: tienes pies como bronce bruñido. También habla de aquel que es el que ejecuta el juicio de Dios, ¿cierto? Entonces en esos aspectos leamos: yo conozco tus obras y tu amor, fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de los sacrificados a los ídolos. Entonces tenemos que en esta iglesia histórica el Señor les reprocha que aunque trabajaban tenía algunas cosas. Una falsa profeta, que esa creo que es la misma mujer, la falsa mujer que aparece en capítulo 18, la Babilonia. Y entonces también le dice que tiene una falsa profeta que hace cosas, que enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. La palabra cama en el griego es klinen, que viene de clínica. O sea que ese arrojar en cama era un arrojar en enfermedad. Va a ser un juicio de enfermedad. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os dará cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, o sea, los que no estaban aceptando esta doctrina, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Entonces, ¿cuál era la doctrina? Una falsa profeta, creían la profecía de las falsas profetas, que enseñaban a fornicar y enseñaban a sacrificar a los ídolos. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿sí? Porque aparte de eso, Juan combatió mucho el gnosticismo, el pre-gnosticismo, ¿sí? Y una de las particularidades de los gnósticos de ese tiempo que estaban iniciando era precisamente que los iniciados tenían que conocer algo que se llama las profundidades, ¿sí? Entonces, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Versículo 25, que es el que nos interesa en relación con lo que estamos tratando. Pero lo que tenéis, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, retenerlo
guardarlo, ¿hasta cuándo? Hasta que yo venga. Entonces, otra característica que debe ser hallada en la casa de Dios es que la iglesia retiene las verdades fundamentales del evangelio. Es que la iglesia retiene la fe en el nombre de Jesucristo. Es que la iglesia no se deja desviar por falsos profetas, falsas profecías, como hay algunas organizaciones el día de hoy, ¿cierto?, que profetizan al oído constantemente a las personas, saliéndose de lo que es el evangelio cristocéntrico, ¿cierto? Entonces, lo que se le ha enseñado, la palabra pura, la palabra limpia, sin adulterar, el consejo de Dios, las verdades centrales del evangelio, qué es el ser de Dios, qué es la Trinidad, quién es Cristo, cuál es su obra, qué es la iglesia, quién es el Espíritu Santo, todas las verdades fundamentales del evangelio, todo lo que hemos recibido por la palabra, el consejo de los apóstoles, debemos retenerlo. Entonces lo que el Señor pide a la iglesia hasta que Él venga es pureza en la doctrina, hermanos. Debemos ser puros en la doctrina y guardar la palabra del Señor, sin adulterar la palabra. Es otro de los aspectos que el Espíritu Santo está trabajando, el obrero divino, en el corazón de la iglesia, es que la iglesia guarde el testimonio, la verdad que ha sido revelada a través de los profetas y de los apóstoles, hermano. Lo que tenéis, lo que el Señor ha dado a la iglesia de Tiatira en su momento, eso que ellos tenían, por eso es que ellos no aceptaron a Jezabel con sus doctrinas, y con la fornicación, y con los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué? Porque el testimonio de los apóstoles que había sido predicado en medio de ellos había sido claro y ellos estaban afirmados en eso, ¿cierto? Entonces, eso que tienen, reténganlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Es otro aspecto que debe ser encontrado en la iglesia. Pureza doctrinal. Amén. Y terminemos entonces con un texto que el hermano nos leyó en la reunión anterior. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Para que terminemos entonces la exhortación por medio de Pedro. Hablando nuevamente de la parusía, la segunda venida del Señor. Amén, ¿lo tenemos? Segunda de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor, su segunda venida, la parusía, vendrá como ladrón en la noche. O sea, va a venir como ladrón en la noche, pero cuando venga todo ojo lo verá, ¿ok? No sabemos el día que va a venir, por eso dice como ladrón en la noche, porque no se sabe el día en que el ladrón va a entrar a la casa. Pero cuando entra, entonces ya se dieron cuenta que entró alguien. Entonces cuando el Señor venga, que no sabemos el día, vamos a saber por la manifestación en las nubes. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Aquí yo creo personalmente que en Pedro sucede lo mismo que Daniel, que no hablan del milenio. Hablan de la segunda venida del Señor y después hablan de que la tierra va a ser quemada. Pero recuerda que cuando el Señor viene otro estadio, que es el estadio del milenio. Después del estadio del milenio, al final es entonces que será juzgada la tierra. 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas en signos de admiración o exclamación, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Se ve la exhortación de Pedro? El Señor viene, cuando el Señor venga, al final del milenio, va a hacer un juicio sobre todas las cosas, y si todas estas cosas van a desaparecer, ¿cierto? ¿Cómo no debemos andar nosotros en una santa y piadosa manera de vivir? Y el vivir no es nada más y no es nada menos que Jesucristo. Pablo nos lo dijo, para mí el vivir es Cristo, o sea, una vida. La vida de Pablo era Cristo. Entonces esta santa y piadosa manera de vivir es guardando la palabra del Señor. Es que se encuentren en la iglesia estas 8 características y muchas más
pero tratamos solamente 8 en el día de ayer, en el día de hoy, se puedan hallar en la iglesia, hermano. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en cada corazón de mis amados hermanos para producir lo que el Padre se ha propuesto en sí mismo, ¿sí? Y lo que el Hijo se ha propuesto en sí mismo, que es presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Nosotros no lo podemos hacer, pero el Hijo de Dios resucitado por el Espíritu Santo puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, hermano. Amén. Entonces, hermano, que estas características, estos rasgos puedan ser hallados en la iglesia para que el corazón del Padre pueda ser alegrado, hermano. Amén. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a orar. Que nos dio libertad de compartir la palabra del Señor. Amado Señor, qué bueno que eres tú, que no te quedaste en silencio, Señor, que has hablado y nos has hablado a cada uno por tu palabra, que revelaste tu palabra a tus siervos, a los profetas y a los apóstoles, para poder conocer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras por tu palabra aquello que tú quieres en nosotros, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser uno contigo, que tengamos el mismo sentir, que haya una sintonía de nuestra voluntad con tu voluntad en hacer estas cosas que tú anhelas y deseas, Señor. Te agradecemos en este día por estar junto con nuestros hermanos. Gracias por tu testimonio acá en Facatativá, por lo que estás haciendo, Señor. Oramos para que nuestros hermanos sean afirmados en la verdad presente, Señor. Que abundes tú más y más en el corazón de nuestros amados hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Toda gloria, honra y